Acá tienen, nada, una foto del arbolado público y la clasificación de las podas del arbolado público, que es poda de formación, podas de conducción, podas de mantenimiento y las podas estas que hablamos hace un rato, excepcionales. ¿Sí? Bueno, todo esto ya lo hablamos un montón, pero las podas de formación son las que se hacen en el vivero antes de que la planta vaya al arbolado público, son podas de formación que hacen en el vivero para que el eje principal crezca bien alto y nada, la planta ya esté con un proyecto de vida de cómo va a ser su forma final. La poda de conducción es esta que hablamos de llevarlos como nosotros queremos, que sea más alto o más ancho. Esto que hablamos de cortarle las ramas que van para arriba o para los costados. La poda de mantenimiento, estas que realizamos por una cuestión de ramas secas, de ramas enfermas, de chupones que no queremos, de ramas que interfieren con las cámaras, con las luminarias, con todo lo que es urbano. Y acá les voy a mostrar lo del vivero, que hablamos que es la poda de formación. Fíjense, en el vivero hacen las plantas que van a vender después para que nosotros compremos para plantar en el arbolado urbano. Bueno, desde ahí que se empieza a hacer la poda para darle una vida final, una forma final al árbol que nos van a vender para que nosotros pongamos en la vía pública. Fíjense, en el vivero ya empiezan a trabajarle su eje vertical y empiezan a sacarle las ramas de los costados para que el fuste vaya más alto, ¿sí? A ver, acá, fíjense en esta foto, poda de formación con copa solamente arriba. Le dejamos el fuste limpio para que llegue a los 2 metros más o menos y el día de mañana la copa empieza a formarse desde ahí, porque así son los árboles de vereda. Entonces ya desde el vivero los empiezan a educar a los árboles para que el fuste esté limpio y su ramificación sea bien amplia, desde la copa de 2 metros, digamos. Acá tenemos algunos de tercera magnitud, que son los más chiquitos, pero funcionan exactamente igual. Y acá venimos con un tema que quiero detenerme y que vamos a empezar a hablar ahora, que son estas podas masivas, pero, a ver si es acá, espérenme un segundo. El árbol, sí, acá estamos, miren. Hay una técnica que se llama cabeza de sauce, que es cuando utilizan la formación de las cabezas, y esta sí es una poda que se hace todos los años en árboles eh, que tienen una característica especial, pero se utiliza en árboles jóvenes, ¿sí? Nunca se va a realizar esta poda en árboles adultos o en árboles muy viejos. Esta poda solamente se puede utilizar en árboles jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Espérenme un segundo. Esto se los quiero dar antes que terminemos y queda muy poquito tiempo. Acá está, el polarding. Esto es lo que veníamos diciendo. El polarding es una técnica que se llama cabeza de sauce, es un método que se utiliza para podas, pero en árboles nuevos, en árboles jóvenes, ¿sí? Entonces, puede pasar que se hacen podas masivas y se vayan formando cabezas de sauce, que se llama, y ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento. Esta técnica se usa desde hace muchísimos años, porque antes se utilizaba esta línea para las casas, para calefacción, para las construcciones, entonces son técnicas muy viejas. Si se fijan en esta foto, fíjense que en 1881 Vicente Van Gogh hizo este cuadro donde ya se observan los caminos de los sauces podados con esta técnica de polarding. ¿Sí? Fíjense, en el 1881, o sea que miren desde cuándo se utiliza esta técnica. Esta técnica es la que hoy decimos que no corresponde. ¿Pero por qué no corresponde? No corresponde porque la implementan en árboles adultos, en árboles viejos. Sí se puede hacer en árboles jóvenes, ¿sí? Es un método que es un método de formación, de mantenimiento, que se puede utilizar si los árboles son árboles nuevos. Permite utilizar árboles de gran porte, como por ejemplo un plátano, achicarlo y darle un tamaño de vereda de tercera magnitud. ¿Sí? Entonces nosotros podemos trabajarlo, pero siempre se empieza a trabajar, y esto es importante, esto es lo importante para el polarding,
que lo empiecen a trabajar cuando el árbol es un árbol joven, porque ahí no pasa nada. El árbol se acostumbra a este procedimiento y hace esas cabezas, las cabezuelas, que ahora se las voy a mostrar en otras fotos, que no lo afecta en su crecimiento, no lo afecta en sus raíces. No es lo mismo si agarramos un árbol adulto y queremos implementar esta técnica. Ahí sí le matamos el crecimiento, ¿sí? Fíjense, cuando el árbol es jóvenes, en árboles jóvenes, formación de una estructura de eje de ramas básicas en un árbol joven, dice acá, ¿sí? ¿Qué hacen? Le cortan las ramas más altas y dejan un árbol reducido. Entonces queda como está en la figura 2. Pero dice, descabezado del eje principal y ramas de una o dos áreas, o sea, un árbol de 1 o 2 años, ¿sí? Árbol joven. Importante que le quede bien claro este concepto, que para el polarding solo se puede empezar a hacer en árboles jóvenes, si no, le matamos su crecimiento, si no afectamos a sus raíces, si son árboles viejos. Una vez que ya lo podaron y empezamos a formar esas cabezas de sauce, como está en la figura 2, el árbol ese año va a largar ramas nuevas desde esos podos que hicieron. Entonces, fíjense que desde cada una de las ramitas que quedaron, van a salir muchas ramas nuevas. En el segundo año, al año siguiente, le volvemos a podar otra vez como estaba el año anterior. Le sacamos todo el ramerío nuevo, digamos, dejamos, pero cuidando el primer corte que se hizo, o sea, no sacándole la cabezuela que se empezó a inflar, a hinchar, ¿sí? Y cuidando que solamente vamos a sacar las ramitas bien finitas que crecieron en esa temporada. Y al año siguiente va a volver a sacar desde esas cabezuelas muchas más ramitas y se va a volver a podar así sucesivamente todos los años. ¿Ven? Acá tienen, fíjense. El primer año, esto es lo mismo que vimos recién. El primer año se podó por primera vez un árbol de 1 o 2 áreas, quedó así, ¿sí? Crecieron las ramitas finitas, lo podaron, pero le dejan la cabezuela, y con el correr de los años esta cabezuela se va a ir haciendo cada vez más ancha, va a quedar como un nudo, y desde ahí van a nacer las ramitas. Entonces lo que yo voy a podar todos los años son las ramas finitas, y eso es el polarding, ¿sí? Pero es una técnica que se implementa en árboles jóvenes. ¿Para qué? Para utilizar árboles de primera magnitud, como es el plátano, por ejemplo, en veredas chicas o con una altura más baja. Ese es el fin del polarding. ¿Sí? Acá tenemos otra foto del polarding. ¿Sí? Bueno, ahora miren esto. Esto está malísimo. Esto es querer hacer polarding con árboles viejos. No, no va a funcionar igual, no va a crecer igual, y lo único que logramos acá es dañar al árbol, ¿sí? Porque son árboles adultos que no van a lograr la cabeza de sauce, que no van a lograr ese muñón que protege las heridas, y lo único que logramos es matar sus raíces porque el árbol va a necesitar formar su copa otra vez todo el año y gastar todas sus energías en volver a formar su copa. Ni hablar de que todas estas heridas que le vamos a dejar a un árbol adulto, lo único que va a servir es para que le entren patógenos, ¿sí? Así que, bueno, esto es a grandes rasgos lo más importante. Igual este PDF tiene muchas más imágenes, y acá seguimos con lo del polarding. Tiene muchas más imágenes y más información, pero por hoy creo que lo más importante ya lo vimos todo, ¿sí? No poden por podar. Estoy viendo a ver si hay algo más importante. Miren esto, ¿sí? ¿Ven que el árbol busca formar su nueva copa? Pero si es un árbol viejo como este, gasta toda su energía. Y acá hay pudrición de raíces seguro, ¿sí? Entonces, no poden por podar, hagan las cosas bien, saquen las ramas muertas. Miren este caso, terrible, terrible este árbol, árbol muy viejo, y miren la poda drástica que le hicieron allá arriba. Esto, Pero quieran o no, se va a seguir muriendo. se puede hacer en todo Este, tipo de árbol. ¿Qué cosa? ¿Del polarding? Sí, siendo joven, ¿no es Eh, cierto? sí, siendo joven. Espérame, porque yo dejé un listado acá, había una de las diapositivas que lo tenía, que ya te lo digo. Espérame un segundo. Acá. El polarding, hay árboles que por sus características físicas cicatrizan mejor, ¿no? Entonces esos son los árboles que mejor se adaptan al polarding. Está el fresno, el plátano, el tilus, el paraíso, el arce, el olmo, y debe haber algunas más. Esas son las que yo puse acá en la diapositiva. Pero esas como que son las que cicatrizan mejor y se adaptan mejor al polarding. Ah, bien. Pero sí, ahí lo tienen en las diapositivas.
Pero bueno, a grandes rasgos lo que quiero dejarles que no se poda masivamente, hay que tener cuidado y es más que nada para proteger nuestra vida, ¿sí? Ese es el concepto de poda que tenemos que tener en cuenta.